Diego Mauricio Ortiz de Colombia no está, pero esta pregunta sí la vamos a contestar porque como vamos a compartir los estudios por el grupo de Global, pues quizás la escuche la respuesta. Y es interesante porque la pregunta que hace es, ¿por qué hablan de la ley y no la cumplen? Como no se explica muy bien, uno podría pensar que a lo que se está refiriendo es que ¿por qué algunas personas hablan de la ley y no la cumplen? Por ejemplo, los judaizantes. Hay mucho judaizante que se siente judío y no sé qué, y efectivamente no cumplen la ley. ¿Por qué? Porque cumplen unas cositas y otras no. A conveniencia dicen, la ley se divide en 7 leyes, 5 leyes o 20, las que quieran, ¿no? Y entonces dicen, está la ceremonial, la moral, la espiritual, la legal, la militar. Mangos, no es cierto. Eso no lo encuentran ustedes en la Biblia. Ustedes se encuentran donde Dios diga, vamos a dividir la ley de Moisés en moral, legal, bla, bla, bla. No está. O que cuando los versículos del Nuevo Testamento digan, Cristo es el fin de la ley, o la ley no les justifica, etcétera, oyen que en esos pasajes diga la ley específicamente moral, pero no la espiritual, o la ley específicamente militar queda abolida, pero no la civil. ¿Oyen eso? No, dice la ley. Todos ellos se inventaron a su conveniencia, porque les gusta la mentira, que la ley está dividida en quién sabe cuántas leyes, y que cuando Dios dice que la abolió, se refiere solo a la militar y a la civil, pero a la espiritual y a los mandamientos de los 10 mandamientos no, y quién sabe qué rollos. Pero eso no está en la Biblia, ¿sí? Entonces, quizás la pregunta de él se refiera a esos, ¿por qué hablan de la ley y no la cumplen? Pero, ¿qué tal si también está refiriéndose a nosotros? Porque nosotros mencionamos las cosas de la ley. Pero para argumentar precisamente que alguien que dice que hay que guardar, por ejemplo, Deuteronomio 22:5, no vestirá a la mujer ropa de varón. Bueno, usamos la ley para argumentar y decir, a ver, eso es ley de Moisés. Juntito dice que tienes que apedrear a las no vírgenes en tu casa. Juntito dice que a los varones hay que revisarles los testículos a ver si no están magullados y si no, no entran a la congregación. Entonces, ¿lo estás haciendo? No. Entonces, cálmate. Usamos la ley para argumentar, no para decir hay que obedecer la ley de Moisés, porque la ley de Moisés ya no está vigente. A veces citamos la ley de Moisés para hablar de alguna profecía, como por ejemplo la Pascua, o como de algún pensamiento de Dios con respecto a ciertas cosas morales, efectivamente, que después Dios repite en el Nuevo Testamento en la ley de Cristo, y por lo tanto no es ley de Moisés, sino ley de Cristo. Entonces, si fuera el segundo caso que se está refiriendo que a nosotros, que por qué hablamos de la ley y no la obedecemos, entonces vamos a contestar como si fuera un judaizante. Es más, no le vamos a contestar a él como si fuera él, sino como si fuera otra persona, porque no sé en qué espíritu preguntó. Imagínense que este es Romualdo Benavides. Es un nombre inventado, ya. Y Romualdo Benavides dice, ¿y por qué hablan ustedes de la ley y no la cumplen? Bueno, le contesto a Romualdo Benavides. Mi amigo, no hermano, porque si sigue la ley de Moisés no es mi hermano. La Biblia dice en Gálatas, de Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Entonces, alguien caído de la gracia y desligado de Cristo ya no es mi hermano. Hermanos somos los que estamos en la gracia y tenemos el mismo Espíritu de Dios. Si no, pues ya no es mi hermano. Entonces le diría, mi amigo, Dios te bendiga, te amo en el amor de Cristo, pero ¿sabes qué? Estás muy errado. ¿Por qué? Porque primero tenemos muchos videos que hablan sobre la ley de Moisés ahí en los canales, las redes sociales, y todos ellos tienen argumentos específicos. Yo cuando oigo a un judaizante no me dice nada nunca, solo dice cosas como esas. ¿Y por qué no la guardan? Dame un argumento y te lo respondo. Yo también te puedo decir, ¿y tú por qué no obedeces a Dios? Y eso no es un argumento. Imagínense que algunos de ustedes yo les diga, a ver, ¿y ustedes por qué? A ver, están ahí en estudio bíblico y no obedecen a Dios. ¿Eso es un argumento? No, cualquier día, pues, a mí no me estás hablando, discúlpame. Yo sí obedezco a Dios. No, no lo obedeces. Ok, esa es tu opinión, tu enunciado, y no es argumento, es tu acusación. Recordemos que el acusador es Satanás. Esa es tu acusación. Ahora argumentame en dónde no la estoy obedeciendo. Pero todos los judaizantes entran a los comentarios a decir, sí, pero ustedes andan mal. Ah, ok. Qué interesante argumento, andan mal. Ya, ganamos el debate. Respondamos, tú peor.
¿no? Tú más, ya ganamos. Pues ya, es una opinión, ¿no? Como diría el apóstol Pablo, voy a hablar como, dice, como loco, discúlpenme. ¿Son ellos judíos? Yo más. No, ya ganó. Circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos. ¿Son judíos? Pues yo más. O sea, no hablemos como locos. No se puede decir, están bien mal y ya. O, ¿y por qué no la cumplen? Pues demuéstrame que no la cumplo y de qué ley me hablas. La Biblia dice que hay una ley de Cristo. Y específicamente el versículo separa mencionando la ley de Moisés y la ley de Cristo. No es como que alguien pueda decir, sí, pero la ley de Cristo se estaba refiriendo a la ley de Moisés. No es cierto, porque ahí dice, yo me hice de todo ante todos, ante los que están bajo la ley de Moisés, como si yo estuviera bajo esa ley, pero ya no estoy bajo la ley de Moisés. Luego, ante los que andan sin ley, me hice como si no estuviera yo bajo ninguna ley. Les di a creer, pero no estoy yo sin ley de Dios, sino que estoy bajo la ley de Cristo. Mismo pasaje diciendo no estoy bajo la ley de Moisés y diciendo yo estoy bajo la ley de Cristo. O sea, sin ley no me quedé. Ambas son leyes de Dios, pero una no está vigente ya, la de Moisés, y otra sí que es la de Cristo. Y el mismo versículo dice todo esto. Vamos al versículo. Dice, me he hecho judío como... Mire, él era judío. Lo que está diciendo es que él se adecuó, se integró con la gente para ganárselos para Cristo. Entonces dice, yo me hice como judío, siendo que ya era judío él. O sea, me comporté como judío del judaísmo, ante los judíos, para ganarme a los judíos. A ver, ¿para ganarme a qué? No, pues para hacer un sindicato. No, ¿verdad? ¿Club de béisbol? Tampoco. ¿Para qué? ¿Para ganarme para mí? ¿Mis esclavos? No. Para ganármelos para Cristo. Luego dice, coma, a los que están sujetos a la ley, paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley. ¿Qué clase de argumento más contundente quieren las personas, ¿no? Los judaizantes? Pablo dice, yo no estoy sujeto a la ley. Y dicen, sí, pero define ley. Pero la ley, ¿cuál ley? ¿Los mandamientos o la ley moral, la civil, la militar? No, no había muchas leyes. Se equivocaron de Biblia. La de Dios, la Biblia de Dios dice una ley de Moisés, dada a Moisés. Sí, ahí vienen otros contenciosos. No es de Moisés, es de Dios. Bueno, hombre, ya entiéndeme, por favor. No seas niño. Hay muchos pasajes que la misma Biblia dice la ley de Moisés. Ahora corrijan a Dios, ¿no? El entendido entiende que decimos ley de Moisés, es la ley de Dios dada a Moisés para el pueblo. ¿Sí? Bueno, entonces muchos versículos dicen así, y no había varias leyes, solo una. Entonces dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, me hice como si estuviera sujeto a la ley para ganarme a los que están sujetos a la ley. ¿Quieren una prueba? Cuando en el libro de los Hechos se reunieron los apóstoles para decir, mira, vas a hablarle a los judíos, Pablo, pero muchos de ellos andan diciendo que tú andas hablando mal contra los judíos, contra el judaísmo y hasta contra Dios y las leyes de Moisés. Para que vean que no es así, rápate y ya es como que vas a cumplir un voto. Y vas con estos dos también, ahí vas, mira. Y ya ahí van a ver que no es verdad que tú estás contra la ley. Hazte como judío. ¿Y qué llegaba Pablo a hablar? ¿La ley? No, la gracia. De hecho dijo, si yo predicara la ley, ¿por qué me persiguen los judíos? Los judíos no persiguen a quien predica la ley. No lo perseguían a él cuando predicaba la ley antes de convertirse. Y él dice claramente, si yo predicara todavía la ley, entonces ¿por qué me persiguen? Entiendan, yo no predico la ley. Eso le dice a los gentiles. Entonces, ahí está diciendo, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como si lo estuviera, para ganarme a los sujetos a la ley. Ya puse el ejemplo de cuando se rapó. Fingió estar sujeto a la ley, pero no estaba sujeto. No le hacía daño a él raparse la cabeza y que entrar ahí como que creyeran que estaba cumpliendo un voto de la ley. Ahí estaba, tranquilo, no bajo la ley, pero les hizo creer para poder hablar con ellos. Pero el versículo es muy claro, ¿eh? Yo no estoy sujeto a la ley, dice. Y me hice así. Luego el 21 dice, y a los que están sin ley, ¿quiénes son los que estaban sin ley? ¿Los judíos? No. ¿Quiénes? Los gentiles, ateos o con dioses raros ahí, pero que no, yo no tengo leyes. Dice,
yo me puse entre ellos como si yo estuviera sin ley. Oye, ¿quieres un bistec de puerco? Sí, dámelo. Yo no tengo leyes que me lo impidan. La ley de Moisés sí lo impedía, la ley de Cristo no. Y sin embargo no se puso a ver, sí, dame. Oye, ¿me acompañas? Vamos a un festival allá del... Sí, vamos. Como si anduviera sin ley. Pero dice, no estando yo sin alguna ley de Dios. Ahí dice ley de Dios. Sino bajo la ley de Cristo. Este versículo lo usan los judaizantes para decir, ahí está. Pablo dice que no estaba sin la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? La ley de Moisés. No, mi chavo, no dice así la Biblia. Antes, la ley de Moisés, obvio, era una ley de Dios, porque la dio él. Pero adelante dice, no estoy sin una ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Previo a eso dijo, yo no estoy sujeto a la ley. Si tú acabas de decir que cuando él dice, no estando yo sin ley de Dios, él se está refiriendo a la ley de Moisés, si así estás diciendo, entonces fíjate en el versículo previo y no nos escapemos, ¿no? Porque el versículo previo, con tu boca te estarías tú contradiciendo. El versículo previo dice, yo no estoy sujeto a la ley. Y tú acabas de decir que cuando se refiere a la ley, se refiere a la ley de Moisés, pues acabas de decir que no estás sujeto a la ley de Moisés. Pero ahí no te conviene. Adelante si dices, no, ahí se refiere, no estoy sin ley de Dios, se refiere a la de Moisés. Ahí sí te conviene, pero en el previo no. Entonces hay que decidirse. Pero para el entendido, sabe y entiende el que sí razona, y el que no tiene duro el corazón, sabe que hay dos versículos ahí. Y el primero dice, yo no estoy bajo la ley. Y les hice aparentar como si lo estuviera, pero yo no estoy bajo la ley. Y luego, hay otros que andan sin ley. Ando como si yo no tuviera ninguna ley, aunque no estoy excluido de alguna ley de Dios. Sí tengo una ley de Dios. La de Moisés no, esa ya pasó. Estoy bajo la ley de Cristo. Y nadie puede decir que la ley de Cristo es la ley de Moisés. Porque precisamente Cristo tuvo que cumplir la ley de Moisés porque era judío y si no habría pecado. Pero cuando muere está libre de la ley porque ya murió, ¿sí? De hecho, así dice la Escritura, que no saben que una mujer mientras está casada está sujeta por la ley a su marido hasta que muera, por la ley, en la ley antigua. Pues así Cristo cuando murió está libre de esa ley, pero además con su muerte, con su sangre, paga y firma el nuevo pacto. Y entonces queda abolida la antigua ley y vigente el nuevo pacto. Él no incumplió nada, vino a cumplir la ley. Y entonces, con este versículo nosotros nos damos cuenta de que es clarísimo que hay una ley de Cristo. Si alguien me dice, ¿por qué no cumplen la ley? Yo les diría, ¿de cuál ley me hablas? ¿De la ley de Cristo o la ley de Moisés? Si me dice, no hay dos leyes. No has leído la Biblia. Léete ahí Corintios y verás que ahí dice, estoy bajo la ley de Cristo y no estoy bajo la ley de Moisés. Sí hay dos leyes. El asunto es que una ley estaba vigente antes y ahora ya no. Por eso dice la Escritura, anuló él el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria. Anuló. Y muchos dicen, no, pero acta de decretos, ¿qué es? Mira, ¿qué es un decreto? O sea, no es la ley, no son los 10 mandamientos, sino los decretos son los civiles. No. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que Dios haya dicho que la ley se divide en muchas cosas y que solo abolió lo militar. ¿No? O sea, eso es un invento. ¿Sí? Entonces, si me dicen, ¿por qué no cumples la ley? Diría, ¿cuál? La de Moisés, y hablas de ella. Bueno, ¿tengo derecho a hablar de ella o tú me vas a prohibir hablar de ello? ¿No tengo derecho a mencionarle el Antiguo Testamento y decir, así decía Moisés, pero ahora así dice Cristo? ¿Habéis oído que estaba escrito ojo por ojo y diente por diente? ¿No dice eso la ley de Moisés? Ahora, ¿no tengo derecho a citarlo? ¿Vas a censurar también a Jesús porque lo citó? ¿Le vas a decir, ¿por qué hablas de la ley de Moisés y no la cumples? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué hablo de la ley? Porque quiero, porque me pega la gana. Que soy libre para hablar de la ley de Moisés. Y decir, estaba escrito ojo por ojo y diente por diente, ley de Moisés. Pero ahora yo os digo, y es ley de Cristo. Y es contrario a lo que decía la ley de Moisés, no me digan que no. Contrario. Ahora, que hay un malo que te pega y te golpea, no le quites el otro ojo y el otro diente. No, ahora pon tu otra mejilla. Ahora yo se los digo, esa es mi ley. ¿Quién dijo eso? Cristo. Entonces no me digan que es la misma ley. ¿Sí? Luego, verso 22. También me he hecho como débil ante los débiles, para ganarme a los débiles. ¿A qué se refiere eso?
De repente tú llegas a un lugar donde hay débiles en la fe, que pues por todo contienden, que no les gusta esto, que el otro, que ven al diablo en todos lados, pues tú no llegues así como que a quererles humillar, dándoles una cátedra y decir, toda bola de ignorantes ustedes. No, hazte débil y ahí te pones, sí hermano, pues vamos a orar, pues oramos, sí, claro. Ya al ratito puedes hablar con alguien por ahí, doctrina, pero mientras, pues pon tu bandera de tonto y ahí llegas y te pones como entre los débiles, para ganarte a los débiles. Algún día les hablarás más doctrina. Luego dice, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Entonces sí era para salvar, ¿verdad? No era para un sindicato, era para salvar. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe del Evangelio. Entonces, ¿por qué no cumples la ley de Moisés? Pues ya te dije, por eso. Puedo hablar de ella y no la cumplo porque está anulada, dice Colosenses 2:14. Si estás bajo la gracia, no estás bajo la ley, etcétera, etcétera. Un montón de versículos que dicen eso. Cristo es el fin de la ley, o sea, ya acabó con Cristo, con la muerte de Cristo. Por eso hablo de ella y no la cumplo porque no está vigente. ¿Y quién eres tú para decirme que tengo que obedecer algo que no está vigente? Más bien yo te diría, ¿por qué tú dices que hablas de la ley de Moisés y que la cumples y no la cumples toda? Escrito está que el que quiera cumplir la ley de Moisés debe de cumplirla toda o está bajo maldición. ¿Sí? Toda la ley. Y no puedes, no haces tus sacrificios y ahí es donde empieza. No, pero es que esa ley ceremonial, esa ya no mangos. Dios no dijo hay 5 leyes y las divido así. No. Su ley es los 613 mandamientos y tienes que cumplirlos. A eso le llama el pueblo de Israel la ley de Moisés. Los judaizantes, que se creen judíos y no lo son, se han hecho 5 o 7 leyes de ahí. Pero tú ve con un judío y dile cuál es la ley de Moisés y a ver si te dice son 10 mandamientos. No te dice eso. Te dice son 613 mandamientos que tiene la Torá. Pero ahora los pseudo judíos ya creen que saben más que los judíos de a de veras. Y tienen 7, 15 leyes dentro de la ley de Moisés y obedecen la que quieren. No, ¿tú por qué no obedeces la ley de Moisés? Estás bajo maldición si no la obedeces toda. Y yo, si me dices, no, pero yo te hablaba de la ley de Cristo. La ley de Cristo sí la obedezco. Y si me dices toda, sí, toda. ¿Y nunca pecas? No, esa no fue tu pregunta. Me dijiste si la obedezco toda. Y sí, porque amo a Dios. Escrito está en 1 de Juan, el que es nacido de nuevo no practica el pecado. Y en la ley de Cristo te prohíbe todo el pecado. Entonces sí, a veces peco. También en 1 de Juan dice, pero no digas que nunca pecas, porque haces a Dios mentiroso. No practicas el pecado, pero a veces caes. Entonces sí, obedezco la ley de Cristo y por eso hablo de ella también. Entonces puedo hablar de una y de otra, pero la que tengo que obedecer es la de Cristo. ¿Tú por qué no obedeces la ley que dice seguir, que es la de Moisés? Y estás bajo maldición. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y además, en los videos que tenemos sobre judaizantes, no me saben contestar una sola cosa. Solo contestan, ¿y tú por qué estás mal? ¿Y tú odias a Dios? O sea, puras acusaciones, eso lo hace el diablo. A mí dame argumentos. Dice la Escritura, vamos derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y argumento no es decir, tú estás re mal, manito. No es eso. Eso es ser un niño berrinchudo. Argumentos. Si en los videos te puse, a ver, ¿por qué dice aquí sobre los alimentos, por ejemplo? Si vas con un inconverso, pagano, y te ofrece algo de comer, de lo que te ponga enfrente, come sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y te estoy argumentando que un pagano no usa la ley de Moisés para sus alimentos. Un pagano come lo que sea y te está diciendo a ti, si tú vas y te ofrecen come, ¿qué me argumentas? Ahí no están argumentando. Solo saben decir, no, pero estás re mal. Claro, si te fijas, está hablando de idolatría. Y creen que eso es un argumento. A ver, demuéstrame que está hablando de idolatría. El versículo dice, vas con un inconverso, te ofrece de comer, come. ¿Dónde dice ahí te ofrece un ídolo? ¿O dónde dice ahí el inconverso? Le preguntas, ¿lo ofreció a los ídolos o no? Al inconverso. Si te dice que sí, lo comes y si no, no lo comes. No dice. Dice, cómete lo que te ponga enfrente. Entonces fácil es decir, no, pero es idolatría lo que habla ahí. No es cierto. O sea, por favor argumenta seriamente. No hay que ser necio. Dice Proverbios, el pensamiento del necio es pecado. Y eso lo va a juzgar Dios. Entonces,
Bueno, si lo preguntó como una duda genuina de por qué otros hablan y no cumplen, pues ya contestamos. Y si lo preguntó como por contienda, hay que aprender a argumentar, no nada más a hacer berrinche y acusar. Ay, no, no obedecen, ay, no obedecen. Cuentas le vas a dar a Dios tú que estés obedeciendo o no todas, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Esa sería la pregunta, la respuesta. Y es algo, ¿cómo se dice? Extraoficial, ¿no? Lo vamos a poner en el grupo porque compartimos los videos y eso, pero no es algo que se suba a YouTube o a Facebook. Porque está un poquito así como que regañando el asunto, ¿no? Medio, ¿cómo se dice? Exhortando y así, porque pues es que es mucha la necedad que se traen, en serio. Y todavía quieren venir a juzgar cuando no están obedeciendo la ley. Ellos no están obedeciendo, ¿sí? Bueno, sale, vamos a dejarlo aquí. Y